Bien, vamos a hablar de función lineal. Anteriormente vimos la diferencia, los conceptos de relación y de función y en qué diferían esos dos conceptos. Aquí vamos a hablar específicamente de la función lineal. La función lineal es una ecuación que se llama lineal porque la gráfica de dicha función es una línea recta. Tiene esta forma la ecuación de una función lineal: y igual a ax más b, ¿sí? Donde a y b son números, ¿sí? Pertenecen a los números reales. O sea, puede ser cualquier número real. Ahora, ustedes tengan en cuenta nomás que es número, con eso va a bastar. A y b son números. Esta parte y, lo que sería y, que nosotros vimos que era el rango de la función, recuerdan en el concepto anterior, es lo mismo que f de x. También lo pueden encontrar como f de x, que significa que es función de x, que depende de x. Porque como verán, de acuerdo al valor que tenga x, y va a tener otro. Por eso se llama f de x, porque depende de x, es función de x. Bien, esa sería la forma que tiene una función lineal. Las funciones lineales se pueden graficar en un eje de coordenadas. Bien, ese eje de coordenadas es un eje que tiene esta forma. Son dos semirrectas, dos rectas numéricas si se quiere, una horizontal y otra vertical. En la horizontal, en la recta horizontal van los valores de x, positivos hacia la derecha, negativos hacia la izquierda. Y en este eje van los valores de y, positivos hacia arriba, negativos hacia abajo. Bien, entonces, y obviamente es graduado al igual que todo eje. Es decir, que tiene números como si fuese una regla, exactamente. Exactamente eso. Ahora, en este eje es que se grafican puntos, ¿sí? Y podemos graficar cualquier función en este eje. Los puntos van a estar determinados por los valores de x y los que les correspondan de y. Porque, por ejemplo, veamos un ejemplo. Si yo tengo f de x igual a 2x menos 3, bien, esta recta se la puede graficar simplemente haciendo una tabla de valores, en donde yo le doy valores a x y obtengo valores de y. ¿Qué valores le voy a dar a x? Cualquier valor que funcione en la ecuación. Bastarían con dos valores, pero vamos a trabajar tres por el momento. Por ejemplo, si le doy el valor menos 2, si le doy el valor 0 y si le doy el valor 2. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando x vale menos 2? Si x vale menos 2, esta ecuación quedaría como que f de x sería 2 por menos 2 menos 3. Y esto me va a dar 2 por menos 2, menos 4, menos 3, menos 7. Es decir, que para el valor de x que vale menos 2, y vale menos 7. Esta es la forma de representar un punto para esta gráfica, ¿sí? Esto se llama par ordenado. Los pares ordenados siempre van primero el valor de x y después el valor de y. Así entre comas y con una coma y entre paréntesis. Entonces para x menos 2 y vale menos 7. ¿Qué pasa si x vale 0? Si x vale 0 voy a tener 2 por 0, que da 0, menos 3, solamente menos 3. Y si vale 2, voy a tener 2 por 2, 4, menos 3, 1. Bien, es decir, que voy a tener que graficar estos puntos, estos pares ordenados, en este eje. ¿Cómo los represento? Simplemente siguiendo cada uno de estos valores.
Por ejemplo, cuando x vale menos 2, vale menos 7. ¿Dónde estaría menos 2? Menos 2 está acá. Menos 7 de y estaría hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aproximadamente acá. Entonces, uno esos dos puntos, esos dos valores, ¿sí? Y ese punto es el que sería el menos 2 menos 7. El siguiente es el 0 menos 3, disculpen. Era menos 3. 0 en x, menos 3 en y, estaríamos ahí. Y el último, 2 en x, 1 en y. 2 en x, 1 en y. Debería corresponderse aproximadamente acá. Entonces, uno esos tres puntos y me tiene que dar la recta. ¿Bien? En este caso, este tipo de gráficas tienen que estar bien graficados en el cuaderno. ¿Qué significa? Que cada unidad se corresponda bien. Pueden utilizar en la hoja cuadriculada uno o dos cuadros de la hoja cuadriculada para poder hacerlo bien, ¿sí? Yo acá lo hice así a mano alzada, por eso no me da exacto, por ejemplo, en ese punto, pero ustedes lo pueden hacer bien en la carpeta. Bien, entonces esa sería una forma de graficar una función lineal. Esa forma de graficar utilizando esto se llama gráfica con tabla de valores. Esto es una tabla de valores. Yo armo la tabla de valores para obtener los puntos y poder graficar la función. Bien. La otra forma de hacerlo es utilizando ordenada al origen y la pendiente. Y aquí entra el concepto de ordenada al origen y pendiente que no entendíamos hasta ahora. Entonces, ¿cómo hacemos graficando con ordenada al origen y la pendiente? ¿Qué sería esto de ordenada al origen y pendiente? En la función lineal, ¿sí?, el valor de b es lo que se conoce como ordenada al origen. Y a es lo que se conoce como pendiente. ¿Qué es uno y qué es otro? La ordenada al origen no es otra cosa que el punto donde la gráfica corta el eje Y. ¿Sí? Es decir, si yo tengo que la gráfica pasa así y este punto, ¿sí?, este punto que está cortando al eje Y, ese sería el punto B. Y se corresponde con el valor. Por ejemplo, demos un ejemplo. Si yo tengo acá, que acá ese punto que se corresponde al menos 3, eso significa que en esta función b vale menos 3. Entonces ustedes tendrían, por ejemplo, f de x igual a ax, que todavía no he puesto ningún valor, por eso lo pongo como a, menos 3. Ese sería el valor de b. ¿Sí? Justo ahí donde corresponde al eje Y. Bien. Eso sería la ordenada del origen. Recuerden, el punto donde la gráfica va a cortar al eje Y. Al eje Y. Es este punto, el eje Y se lo conoce como eje de las ordenadas. Por eso el punto se llama ordenada al origen. ¿Sí? Este es el eje de las ordenadas. Y el eje X tiene un nombre también que se llama eje de las abscisas. Es meramente un dato, si bien lo pueden ir conociendo, no es necesario para graficar. Ahora, ¿qué es la pendiente? La pendiente es un valor también que me da la inclinación que va a tener la recta. Es decir, de acuerdo al valor que tenga A, el número que valga, la recta podrá ser así, 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 depende, ¿sí? Lo que sí pueden ir sabiendo es que si A es positivo, ¿sí?, la recta va a crecer, va a ir hacia arriba, ¿sí?, va a ser así. Eso se llama creciente. La función es creciente, le llamamos cuando
cuando crece a medida que nos vamos acercando hacia allá. Y si es negativo, la recta es decreciente, que es cuando decae, cuando baja. ¿Sí? Entonces, si A es positivo, la recta va a ser esto. Si A es negativo, la recta va a bajar. ¿Bien? Eso sí podemos saber. ¿Qué otra cosa para tener en cuenta? Que yo puedo graficar teniendo en cuenta la ordenada al origen y la pendiente sin necesidad de hacer una tabla de valores como hicimos hace rato. O sea, existen esas dos formas de graficar. Veamos un ejemplo. ¿Cómo graficamos con ordenada al origen y pendiente? Lo hacemos de la siguiente manera. Veamos un ejemplo. Supongamos que yo tenga f de x igual a 2/5 de x menos 1. Bien, ¿qué es lo que hacemos? Primero, hacemos el eje. Conocemos el eje. Bien, obviamente ese eje lo van a graduar siempre teniendo en cuenta que tiene que estar a escala, es decir, todas las unidades deben corresponderse. Si ustedes utilizan dos cuadritos para hacer esta unidad, todos tienen que tener dos cuadritos, igual los valores de i. Ahora, primero vamos a graficar los puntos que ya conocemos. ¿Cuáles serían los puntos que ya vamos a conocer si tengo en cuenta mi ecuación? La ordenada al origen, el primer punto, el valor de b. Como b acá vale menos 1, significa que la recta va a pasar por el punto menos 1 de i. Va a pasar por ahí. Bien, y a partir de ahí, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a hacer lo que me diga la pendiente. ¿Cómo? La pendiente, lo vamos a tomar a la pendiente como si fuera una fracción. Puede no ser una fracción, pero ustedes van a tener que tomarlo como si fuese una fracción. Si es un número entero, ustedes recuerden que todo número entero, por ejemplo este número entero es como si fuese una fracción que tiene denominador 1, así que lo puedo tomar como una fracción. En este caso la pendiente es 2/5. ¿Sí? Lo que sería el numerador, la parte de arriba de la fracción, me va a decir si yo subo o bajo en el eje y. ¿Sí? Y el número de abajo me va a indicar que tengo que moverme hacia la derecha. En este caso, ¿cómo voy a saber si subo o bajo? De acuerdo al signo que tenga el número. En este caso, el 2/5 es positivo, por lo tanto es positivo. Tendría que entonces subir 2 unidades a partir del punto donde yo tengo la ordenada del origen. A partir de la ordenada del origen, que la obtengo por b, voy a subir 2 unidades. Subo 2 unidades y voy a correr 5 a la derecha, es decir, hacia allá. 1, 2, 3, 4, 5 se tendría que corresponder ahí. Entonces, recuerden, subo 2, corro 5. Ese punto que me queda determinado lo uno con el de la ordenada al origen y tengo la recta. ¿Bien? Esa es la forma de graficar con ordenada al origen y pendiente. Veamos otro ejemplo donde voy a darles uno con fracciones, porque puede suceder. Supongamos que yo les diga, ahora, no, lo dejemos a este. Y hagamos otro con otro color para que quede ahí, ese ejemplo. Supongamos que también quiero graficar la función y igual a menos 2x más un 3 medio. Bien,
aquí hay fracciones. Hay fracciones, ya no hay fracciones en las pendientes, pero sí hay en la ordenada del origen. ¿Cómo graficamos 3 medios? Y bueno, 3 medios, si yo hago 3 dividido en 2, ¿cuánto me da? 1,5. Por lo tanto, este valor es lo mismo que 1,5. Bien, que graficaría 1,5 en el eje Y, estaría dado en este punto. Ahora, a partir de este punto es que yo tengo que bajar 2 unidades, como me indica la pendiente. Porque ahora mi pendiente es menos 2. Significa que menos 2 bajo, porque es negativo, ¿sí? Y el denominador es 1. Por lo tanto, muevo 1 a la derecha. Bien, entonces, bajo 2 unidades. Una iría hasta acá y la otra hasta acá. Por lo tanto, terminaría ahí en 2 unidades. Bajo 2 unidades y recuerden que tengo que correr una a la derecha. ¿Sí? Entonces, fíjense dónde terminaría. A este punto y este punto son los que uno y me va a dar esta recta. Bien, entonces esta recta es de esta función. Esta obviamente hemos dicho que era de esta. Bien, esa es la forma de graficar teniendo en cuenta ordenada al origen y pendiente.